Vamos a hablar ahora de lo que son las clases de palabras según su morfología en español. Tenemos 4 tipos de clases de palabras, ¿verdad? Como ya lo sabemos, existe varios cambios que pueden haber a las palabras dependiendo de su morfología. Vamos a ver la primera categoría de estas, que son las palabras simples o primitivas. Palabras simples o primitivas pues son aquellas que no provienen de otra palabra, es decir, la palabra ya es así, no necesita nada más acarrea significado y no depende de otra. Por ejemplo, mar, pan, leña, claustro y fuego. Fuego es así, leña es así, pan es así, no necesita ni morfemas ni lexemas, ¿verdad? La palabra no depende de otra también, no se deriva de otra. Consta únicamente de un lexema o que se le llamamos raíz también, ¿verdad? Solamente es eso, sin sufijo, sin prefijo, solamente el lexema y nada más. Puede llegar a tener un morfema flexivo. Recordemos que los flexivos son aquellos que nos indican la persona, el género y el número. Es decir, uno común sería el morfema flexivo S para los plurales. Estos sí pueden acompañar a las palabras primitivas, ¿verdad? Por ejemplo, con la palabra león, tenemos aquí, podemos decir leones, ¿verdad? Tiene un morfema flexivo ES. Y la palabra pues no existe un cambio derivacional, solamente un cambio de flexión que nos indica la pluralidad, pero la palabra es la misma. Bueno también es otro ejemplo, solo le agregamos la S y decimos buenos, ¿verdad? Buenos solo lleva un morfema flexivo, pero la palabra siempre sigue siendo simple o primitiva. La siguiente es palabras derivadas. Las palabras derivadas, como lo vemos en inglés, derivationals ones, las palabras derivadas surgen por derivación, es decir, cambiamos la categoría gramatical de la palabra a través de afijos. ¿Y qué son afijos? Prefijos o sufijos. Eso sí lo manejamos bastante bien en lo que es el idioma inglés, ¿verdad? Pero en español es prácticamente lo mismo. Son esas palabras nuevas, cuando cambiamos, digamos, de un verbo a un adjetivo, o de un nombre a un adjetivo, etcétera. Le agregamos estos afijos, le agregamos prefijos o sufijos a la raíz y ya derivamos la palabra, la cambiamos. Ya no es una palabra primitiva, sino que es una palabra derivada por este cambio, esta adición que tiene de afijos. Dice, un ejemplo muy claro es la palabra árbol. Esta es una palabra primitiva, ¿verdad? La palabra árbol ya existe, ya es así, porque no deriva de ninguna otra. Pero de esta podemos hacer palabras derivadas, o sea, podemos sacar varias otras palabras agregándole afijos, es decir, prefijos o sufijos. Por ejemplo, tomemos el ejemplo arboleda. Como pueden observar ahí, la palabra es árbol, le agregamos el sufijo eda, tenemos otra palabra, arboleda, ¿verdad? Arbolito. También es otro ejemplo, le agregamos el sufijo ito a la palabra primitiva árbol y ya derivamos la palabra, cambiamos su significado, ¿verdad? Entonces esa es una palabra derivada. Las palabras compuestas, es decir, se componen, ¿verdad?, de 2 o más elementos. Combinan 2 lexemas, o sea, 2 raíces, 2 palabras primitivas, 2 palabras que ya existen, las unimos y hacemos una palabra totalmente nueva. Aquí tienen un montón de formulitas, ¿verdad?, que se pueden usar para crear las palabras compuestas. Es decir, miren, tenemos un verbo más un sustantivo. Abre es un verbo, ¿verdad?, abrir, abre, más el sustantivo latas. Y tenemos la palabra abre latas. Es una palabra compuesta. Otro ejemplo, podemos decir adjetivo más sustantivo. Mediodía. El adjetivo es medio, ¿verdad? Y el sustantivo pues es día. Tenemos una palabra compuesta cuando unimos estos 2 lexemas o 2 raíces. Y como les digo, hay bastantes fórmulas que se pueden utilizar. Ahora, otro tipo de palabras son las palabras parasintéticas. Las palabras parasintéticas son un poquito complicaditas, ¿verdad? Pero no es nada del otro mundo. Se trata de un tipo de palabra que se forma en nuestra lengua española y proviene de la unión entre composición y derivación. Ojo aquí, ya vimos lo que es composición. ¿Qué es composición? La unión de 2 lexemas, ¿ok? Eso es composición. Y derivación es cuando agregamos sufijos o agregamos prefijos. Entonces la palabra parasintética es aquella que tiene esta combinación de estas 2. Puede ser una palabra que presente estos 2 cambios, que presente composición y presente derivación en la misma palabra, o que tenga
dos tipos de derivaciones, prefijos o sufijos en la misma palabra. Miren el ejemplo, automovilista, que tenemos aquí una composición primero, ¿qué? Automóvil, dos palabras primitivas, dos palabras simples, auto y móvil, esto es composición, ¿ok? Y luego tenemos ista, que es aquí, es un sufijo, ¿verdad? Es un sufijo derivacional, entonces tenemos composición y derivación, por eso es una palabra parasintética. En el mismo término tenemos dos formas morfológicas diferentes. Otro ejemplo, sordo-mudez, tenemos la palabra sordo, te ponemos la palabra mudo, mud, ¿verdad? Que es la raíz. Sordo y mudo es composición, es una composición porque tenemos dos raíces, dos lexemas, y también tenemos derivación, la E y la Z es un sufijo derivacional, ¿verdad? Entonces composición, derivación, es una palabra parasintética. El otro ejemplo, miren, no solamente podemos tener palabras parasintéticas con composición y derivación, sí, esa es la fórmula más fácil, digamos, pero también tenemos dos casos de derivación en la misma raíz. También es una palabra parasintética porque tenemos sufijos y tenemos prefijos en la misma palabra. Enraizar, tenemos derivación en la primera, en es un prefijo derivacional, luego la raíz es la raíz, ¿verdad? Es el lexema. Y luego tenemos AR, que es un sufijo derivacional. Entonces miren, tenemos sufijos y tenemos prefijos para cambiar la misma palabra, en este caso raíz, enraizar. Entonces esa es otra combinación de palabra parasintética, cuando tenemos composición y derivación o cuando tenemos dos casos de derivación con un lexema. Ahora otra cuestión que es importante aquí es la vocal temática. Una vocal temática es un morfema, o sea, los morfemas sabemos que pueden ser la unidad mínima de significado, o sea, una letra. Entonces, ¿qué colocamos después de la raíz léxica? La raíz es eso que nunca se cambia en la palabra, eso se mantiene así. Eso es una raíz. Por lo general se le agrega a los verbos esta vocal temática, por lo general es a los verbos. Sirve para unir el lexema con los morfemas flexivos, es decir, tenemos la raíz, luego colocamos la vocal temática para unir las flexiones, los morfemas flexivos que vamos a agregar, ¿okay? Y nos indican información de persona y número, por ejemplo. Tenemos la vocal temática A, la vocal temática E y la vocal temática I para las conjugaciones de primera, segunda y tercera persona. Un ejemplo aquí es amamos. La raíz de la palabra amamos es AM, am. Eso no cambia, eso siempre es así. Lo que cambia es lo que le agregamos, los prefijos, sufijos que le agregamos a esa palabra. Pero siempre la raíz es AM, amo, ama, amor, amé. Si pueden ver, siempre la A y la M se mantiene ahí. Lo que cambia es lo demás. Entonces, ¿qué hacemos? Según la regla, la vocal temática va después de la raíz. En este caso, agregamos la vocal temática A después de la raíz y de último pues colocamos un morfema derivativo, o sea un sufijo, que en este caso utilizamos mos, amamos. ¿Cuál es la función de la vocal temática aquí? La vocal temática nos da tiempo, nos está indicando tiempo, como aquí dice la regla, nos indica persona, nos indica número. ¿Cuál es el tiempo? Amamos, el tiempo presente, amamos. ¿Y cuál es la conjugación? Es la primera conjugación, primera persona, ¿verdad? Amamos. Entonces eso es la vocal temática, va después de la raíz y va casi que en medio de la raíz y el sufijo en este caso, en este ejemplo de amamos. No es que tenga mayor cosa la vocal temática, nada más nos indica eso, y a veces casi que es una construcción que tiene el idioma español para que la palabra tenga un sonido mejor y se pueda entender de una manera más correcta. Entonces esas son las clases de palabras simples, derivadas, compuestas y parasintéticas. En la actividad que ustedes van a hacer, pues les he dejado varias palabras ahí, ¿verdad? Y usted lo que tiene que hacer es hacer este análisis, ¿verdad? Tiene que hacer el análisis morfológico, es decir, me van a indicar cuáles son los morfemas, cuáles son si son prefijos, sufijos, si son derivacionales o son inflexionales, casi que lo mismo en inglés.
cuál es la raíz, ¿verdad? O lexema de la palabra. Y pues si tiene vocal temática, usted sabrá si tiene la vocal temática. Recuerde, es A, E, I. Y siga la regla que le acabo de explicar. Y de último me tienen que decir si es, qué tipo de palabra es simple, es primitiva, es compuesta o es parasintética, como en el ejemplo que tienen en el documento que les envié. Muchas gracias.